abajo dice alzada. ¿Ya? Entonces, en la parte de planta, en la fila donde dice dice categoría de carreteras y caminos. ¿Ya? Los diferentes los caminos son desarrollo, locales, colectores, y después viene todo lo que son las carreteras con los caminos primarios, las autorrutas y las autopistas. ¿Ya? Esos son los dos grandes grupos. Y cada uno tiene velocidades que se le atribuyen. Entonces, si yo me voy a planta, hay una parte que dice radio mínimo en curva. ¿La ven donde dice radio mínimo en curva? Dice RM medido en metros. Por ejemplo, si yo voy al radio 120 y voy arriba, dice que el radio 120 es para 60 kilómetros por hora. ¿Ya? La clase pasada nosotros hicimos un ejemplo en planta con un radio 250. El radio 250, entonces, ¿para qué velocidad es? 80. Muy bien. Ahora, hay un aspecto que es importante destacar, que no lo vamos a ver en este curso por temas de tiempo, ¿ya? Pero estas curvas se acompañan con otro tipo de curvas. Las que nosotros vimos en el ejemplo pasado son curvas de un radio constante, de un radio 250 o 90 o lo que sea, pero a lo largo del desarrollo, todo ese desarrollo tiene el mismo radio. Hay otras curvas que son las curvas clotoides, que son unas curvas cuyo radio cambia punto a punto. ¿Ya? Entonces esas clotoides se caracterizan por un parámetro que se llama A. ¿Ya? Más abajo dice parámetro mínimo de clotoide. Es decir, que en rigor a ese radio 250 nosotros tenemos que incorporarle curvas clotoides cuyo valor de A está entre 83 y 125. Disculpe, ¿eso no es lo mismo donde dice condiciones adicionales de A, los dos valores de abajo? Es que dice condiciones adicionales de A. Sí, pero mira, en el fondo el A es un parámetro que caracteriza la clotoide, pero ¿para qué te sirven las clotoides? Las clotoides, se pone una clotoide de entrada, después la curva circular de radio constante y después una clotoide de salida. La clotoide sirve para desarrollar las transiciones del peralte, porque si tú vas a hacer una recta y luego vas a tener una curva, tú tienes que hacer esto. Y después llegas a un peralte determinado, ponte tú el 5%. Después en la curva circular de radio constante tú te mantienes en ese peralte del 5%. Se termina la curva y después viene la clotoide y de nuevo te sirve para volver al bombeo normal. ¿Ya? Esa es más o menos la función. En rigor estos valores también son como estimados. Ahí donde dice condicionantes de A, dice por desarrollo de peralte, por longitud L máxima mayor o igual 1,5 L mínimo. Ya, a veces L es la longitud, no, es que esa es la longitud de la clotoide. ¿Ya? Que así como el radio tiene un LC o un D mayúscula, ¿se acuerdan que vimos en la clase pasada? Es el desarrollo o el LC, el largo de la curva circular. La clotoide también tiene un largo, ¿ya? Pero ese largo incide también en lo mismo, sirve para el peralte. Entonces ahí te dicen algunas condicionantes que debe cumplir L para la transición del peralte. Pero yo solamente quiero que ustedes las conozcan, que se usan clotoides, ¿ya? Porque si nos ponemos a pasar clotoide necesitaríamos muchas más semanas y la tarea también se hace mucho más compleja. ¿Ya? Lo importante de la tarea anterior es que ustedes ya tienen la noción de que el camino en planta se configura con coordenadas, con radios, y se sacan desarrollos, se sacan longitudes en recta y se sacan tangentes. ¿Ya? Eso es como lo básico, lo esencial. Hoy día vamos a ver el alineamiento vertical, porque un camino es tridimensional. ¿Ya? O sea, si bien tiene su desarrollo en planta, en 2D, ya X y también tiene una altura, Z. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver. Si es que alguien me presta un plumoncito, yo tengo. Porfa.
Profe, disculpe. Bueno, ¿alguien quiere hacer estos caminos? Gracias. ¿Cómo dice estas coordenadas son como que va al terreno y toma esas coordenadas? ¿O en el mismo AutoCAD, por ejemplo, hace unos puntos y eso después se traduce A ti a te un... entregan una topografía. Te entregan una topografía, voy a tener que usar uno, como este va borrador, pues no hay borrador. Te entregan una topografía y papel con... Ah, ya. Gracias. Te entregan una topografía con curvas de nivel, gracias. Y esa topografía viene con coordenadas UTM. Ya. ¿Ya? Y esas coordenadas son 6 millones y tanto norte y 300.000 este. ¿Ya? Además, las curvas de nivel tienen la elevación. Pero si tú te entregan una topografía y te dicen, bueno, el camino tiene que ir más o menos por aquí. Y ahí tú empiezas a tirar primero el esqueleto, que son las alineaciones rectas. Sí. Y dices, ya, a ver, ¿por dónde lo tiro? Lo voy a tirar por aquí. No sé si se acuerdan del curso de topografía, me imagino que tuvieron topografía al inicio. Cuando las curvas de nivel están muy juntitas, es más pendiente. Cuando las curvas de nivel están separadas, el camino es más plano. ¿Ya? Entonces, si tú tenés, por ejemplo, las curvas de nivel súper seguidas, y haces el camino así, te hace ir la media pendiente. Entonces, si tenés las curvas de nivel muy juntitas, tú tienes que ir haciendo así, para suavizar las pendientes. Y todo eso te lo da, bueno, la topografía, pero lo primero que haces son el esqueleto de las alineaciones y ahí vas jugando con las curvas. Y lo básico es encontrar el norte, este y qué radios voy a colocar. Ya, entonces, al igual que la clase anterior, vamos a hacer un recordatorio. Vamos a hacer un recordatorio del semestre pasado. Aquí saca hojita y ya envía a tus compañeros. Hola. Vamos a hacer un recordatorio del alineamiento vertical. ¿Cómo era esta tabla? Cosas como de la velocidad de radio, algo de la letra A. Pero ahora va a hacer un repaso de la clasificación. Bueno, pero para eso. Ya. Un alineamiento vertical se representa en unas coordenadas metraje, elevación o cota. Esto está en metros y esto también está en metros. El camino que nosotros hicimos puede tener unas curvas, qué sé yo, pero acuérdense que nosotros llegábamos a un desarrollo final del camino. Si yo ese camino era, no me acuerdo cómo era así, por ejemplo, así, acá, y aquí terminaba en lo que fuera, 2520 metros, ¿ya? Y aquí tengo el 0. Si yo tomo esto y lo estiro, me quedaría aquí el 0 y aquí el 2520. ¿Ya? Entonces ahora yo voy a representar el alzado. El terreno puede ser como sea. ¿Ya? Ese es el terreno, supongamos. Entonces yo tengo que hacer un alineamiento vertical para el camino que estoy proyectando en planta. Siempre se trata de hacer los menos movimientos de tierra posible. ¿Ya? Por lo tanto, el alineamiento vertical tiene que seguir lo máximo que se pueda el terreno, siempre y cuando no sobrepase las pendientes máximas. Ahí en la hojita que le pasé, ¿pasará una para mí? ¿No? Ya. Ahí ustedes ven, bueno, ya conversamos sobre la planta. Abajo, en el alzado, dicen pendientes máximas.
¿Ya? Igual vale. Supongan que ustedes me dicen, ya, ahí tienen que hacer un camino cuya velocidad de diseño va a ser 80 kilómetros por hora. Entonces yo voy pendiente máxima para 80 kilómetros por hora. Dice que la pendiente puede estar entre 8, 6 y 5. O sea, lo más desfavorable sería una pendiente del 8%. ¿Ya? Entonces, el alineamiento vertical también se basa en alineaciones rectas y curvas. Pero estas curvas son parábolas de segundo grado. ¿Ya? Entonces, yo, por ejemplo, tengo un alineamiento vertical y lo voy a hacer así, no sé, así y así. ¿Ya? Entonces, aquí tengo vértices. Vértice 1. ¿Ya? Y vamos a suponer que el vértice 1 está en el 0 y está en la cota 100. El vértice 2 está en el metraje de 1000 y tiene aquí, bueno, esto está exagerado en realidad, porque del 0 al 1000 es demasiado, pero un ejemplo. Y aquí yo tengo la cota, no sé, 95. ¿Ya? Y aquí en el vértice 3 yo tengo la cota 110. Entonces, ese alineamiento vertical se representaría, B1 está en el metraje y cota. El vértice 1 está en el 0 y la cota es la cota 100. El vértice 2 está en el metraje 1000 y tiene cota 95. Y el vértice 3 está en el 2520 y tiene cota 110. Así se representa el alineamiento vertical. Ya. Entonces, las curvas que se ponen aquí son parábolas de segundo grado. ¿Dónde pondrían ustedes una curva? ¿En el vértice 1, en el vértice 2 o en el vértice 3? En el 2. En el 2, ¿cierto? Porque en el 1 y en el final no se puede. Entonces, aquí se pone una curva que se caracteriza por 2t. ¿Ya? Y aquí ponen un 2t de, no sé, por 120. Y ahora vamos a ver cuáles son las ecuaciones o características de las curvas verticales, que son unas parábolas de segundo grado. Aquí yo voy a tener un I1 y voy a tener un I2. ¿Ya? Las pendientes están en porcentaje y estos están en porcentaje. Entonces se define aquí la deflexión θ como θ va a ser igual a I2 menos I1. ¿Ya? Y esto va a estar en porcentaje. Entonces esto se llama la deflexión. Pregunta de prueba. ¿Qué diferencia hay entre la deflexión, o sea, sí, se puede decir qué diferencia hay, o cómo se mide? ¿Cuál es la diferencia de cómo se mide la deflexión en planta y la deflexión en alzado? ¿Se acuerdan la deflexión en planta? ¿Se acuerdan cuál es? ¿Qué letra tenía? Omega. ¿Y en qué estaba? En grados, ¿cierto? Centesimales. Ya. Y aquí la deflexión es θ y se mide en porcentaje. ¿Ya? Entonces, esa es la deflexión. Ya. Esta es la longitud de la curva vertical, o 2t. Este es t y este es t. Por lo tanto, todo esto es L igual a 2t. ¿Ya? Ya, y se define 2t igual a k por θ.
¿Ya? Si esto está en metros y esto está en metros, esto tiene que estar en tanto por 1, por lo tanto tengo que dividirlo por 100. Pero voy a explicar primero qué es el K. El K es la tasa de cambio de curvatura. Cuando ustedes después estén trabajando, qué sé yo, y les llegue un plano de minería, les van a decir el radio de la curva vertical. Entonces ahí ustedes les dicen, no, la curva vertical no tiene radio, tiene un K, que es una tasa de cambio de curvatura. Bueno, no les van a entender nada, pero que siempre dicen, no, el radio de la curva. Ya, ustedes saben que no es un radio porque esto es una parábola de segundo grado, ¿ya? Que es simétrica, por lo tanto, muchas veces yo tengo una alineación, por ejemplo, así y otra alineación así. Y tengo aquí una curva vertical. ¿Ya? Pero, importante, el T, ¿ya? Que se mide siempre en horizontal. Es decir, bueno, ahí quedó medio choquito, pero este siempre va a ser T y este siempre va a ser T. ¿Ya? Horizontal, con respecto a este eje. No se mide así para allá. Yo siempre le decía a los alumnos, si ustedes ponen el T acá, tienen 0 puntos. Porque muchas veces uno se equivoca en algo y siempre hay puntaje de arrastre. Por ejemplo, De consuelo. ¿ah? El de consuelo. Claro, uno tiene un desarrollo súper largo y uno se equivoca aquí al principio y dice, bueno, ya, eso tiene malo, pero si el desarrollo está bueno, uno lo pone ya a la mitad del puntaje. Ya, pero si en este caso la equivocación aquí es de eso, tiene un 0 para abajo. ¿Por qué? Porque esto sería una falta gravísima. ¿Ya? Es como los carabineros, si no paren, es una falta gravísima. No se puede medir T como la tangente que nosotros medimos en planta. ¿Ya? No. Este T siempre se mide sobre la proyección horizontal de acá. ¿Ya? Entonces, esta es una parábola cóncava. Pero también hay parábolas convexas. Entonces, vamos a poner números. Por ejemplo, supongamos que este es un menos 2. ¿Ya? Y este es un más 3. Teta en este caso va a ser I2 menos I1. Y eso es igual a un 5%. ¿Ya? Se conservan ahí los signos. Entonces la deflexión es un 5%. Si esto midiera 100, sería 50 metros para acá y 50 metros para acá. Entonces yo digo que 100, 2T, va a ser igual a K por, le voy a poner 5% para explicarlo, por 5%. Por lo tanto, K va a ser igual a 20 metros partido por porcentaje. Ya, ahí vamos a ver qué significa eso por porcentaje, porque es como medio raro decir metros por porcentaje, porque yo pasé el 5 para acá, ¿cierto? 100 metros dividido por 5% me da 20 metros por porcentaje. Significa que cada 1% yo voy a avanzar 20 metros. Por lo tanto, si tengo menos 2, cuando tenga menos 1, yo voy a haber avanzado 20 metros. Si tengo menos 1, bueno, si tengo aquí el 0, que va a estar por acá, yo ya avancé otros 20 metros, y así. ¿Ya? Eso significa la tasa de cambio curvatura. Ahora, si el K yo lo mido en metros, lo que tengo que... claro, porque ahí está el metro partido por porcentaje. Eso va a ser igual a 100 metros partido por 5%, que es 0.05. Y ahí me quedaría 2000 metros. Pregunta, vamos a ver la tabla.
esta es una parábola cóncava. Vayan ahí donde dice alzado, curva vertical cóncava. Y vean el K, bueno, es el K sub C. Este es K sub C porque es cóncava. El K sub C. ¿Dónde está el 2000? ¿Entre qué valores está el 2000? Entre el 70 y 80. Muy bien. ¿Cierto? Porque está entre 1900 y 2600. Sí. Entonces, esto es para una velocidad que está entre 70 y 80. Ya, y esto es importante porque es criterio. Si yo pongo, le digo al conductor que este camino es para 80, pudiera tener un accidente, ¿cierto? Porque yo en realidad necesito 2600 mínimo. Entonces, ¿esto cumple o no cumple por 80? No. No, pues, entonces significa que la velocidad de proyecto es 70. ¿Ya? Muy importante, estos son parámetros mínimos. Lo ideal es utilizar siempre parámetros mayores. Supongan que yo voy a estar diseñando para 100 kilómetros por hora. Me van a decir que el K sub C mínimo es 4.200 metros. Yo le puedo poner 5.000, 6.000, 10.000. ¿Ya? Pero yo mínimo le pondría unos 5.000. ¿Ya? Me dicen para 100 kilómetros por hora la pendiente máxima es 4.5. Yo trataría de ponerle un 4. Si le puedo poner un 3 mejor. ¿Ya? Pero no hay para qué utilizar los parámetros más desfavorables. ¿Ya? Entonces siempre ese es un error que cometemos mucho cuando estamos recién empezando, que dicen, estos son los parámetros, y dibujo, o hago el diseño del camino tanto en planta como en alzada con estos parámetros justos. Y eso significa que no le estoy dando ningún margen de seguridad al conductor, a pesar de que estos valores ya tienen margen de seguridad. ¿Ya? Pero son los parámetros mínimos, dice ahí arriba, parámetros mínimos en planta y alzado. ¿Ya? Eso es entonces el K. El K representa el valor que tiene esta tasa de cambio curvatura para la velocidad indicada. ¿Qué otra cosa? Estoy pensando, o sea, son varias cosas, pero quiero solamente lo más relevante. Bueno, está la otra palabra que es la convexa, que es así. ¿Ya? Pero es exactamente lo mismo. Esto es 2t. Aquí está teta, que es I2 menos I1. Cada uno con su signo. ¿Ya? Esto es simétrico. Y después, bueno, hay otro... Aquí esto tiene una flecha. ¿Ya? Es decir, una distancia que hay entre el camino, porque el camino viene por aquí, no viene por acá. Estas son las alineaciones. Esta, por ejemplo, es una flecha I. ¿Ya? Las flechas son simétricas de aquí para allá. ¿Ya? Es decir, si yo estoy aquí al medio, 10 metros para allá o 10 metros para acá, voy a tener la misma flecha. Y fíjense bien, la flecha máxima ocurre en el vértice. ¿Ya? Ocurre aquí en el vértice. Y si no mal me recuerdo, bueno, y es igual a x cuadrado partido por 2k. ¿Ya? Ahí después ustedes lo pueden comprobar. Donde el x es un valor medido desde aquí hacia allá, o si están a este otro lado de la parábola, desde aquí hacia allá. Es decir, por ejemplo, supongamos que aquí yo tuviera la curva vertical de 100 metros. Significa que este es el 1050, ¿cierto? 1050. Y este sería el 950.
Si a mí me dicen, encuentre la flecha en el 1040, yo me ubico aquí y el X, medido de aquí para allá, son 10 metros. ¿Ya? A partir de aquí y a partir de acá. Bueno, aquí está un poquito más grande. El X siempre se mide de aquí para allá y de aquí para allá. Todo esto está en el manual de carretera. ¿Ya? Y lo vimos el semestre pasado. Este es un recordatorio porque yo ahora les voy a dar la tarea. ¿Ya? La fórmula más importante, bueno, son estas dos. Y la que van a usar ahora es esta. ¿Y qué más? Bueno, y la de flexión. Entonces, dado un alineamiento vertical, lo primero que se hace es el esqueleto. ¿Ya? Los vértices lo pueden hacer a mano alzada. Ya hacen una cosa más o menos así. Por ejemplo, dicen ya, el primer vértice está aquí, el segundo vértice está allá, el tercero va a estar más o menos más acá abajo, el otro está más acá abajo y el último va a estar acá. ¿Ya? Y ahí tienen al tiro el esqueleto. ¿Ya? Y cada una de estas alineaciones va a tener su pendiente, porque si yo tengo metraje, cota, metraje, cota, metraje, cota, la distancia que hay acá dividido por la diferencia de cota me va a ir dando las pendientes. Entonces aquí voy a tener, no sé, un más 5, menos 5, menos 3, más 8. ¿Ya? Ya, les voy a escribir entonces la tarea. Ya, voy a borrar aquí. ¿Alguien le corrió el programa o no? Y probaron en el laboratorio. Bueno, no sé si este es el laboratorio, ¿no? ¿Este es el laboratorio? Sí. Ya. ¿Y no tiene instalado el VIA con los candados? Esos candados se compraron hace, yo diría, no sé, unos 6 años. ¿Cómo se llama? Vías. No está acá, quizás podría estar en los computadores que están abajo, en la facultad de ingeniería. Yo me acuerdo que estaban instalados al lado del frente. No sé si abajo o arriba, pero al lado del frente. Ahí quizás sí me empezó el tiempo. ¿Cómo se llama tu video? Espera. ¿Ah? Espera. Pon una ciudad y le pon like. Ay, lo que yo puse para buscar fue como Walking in the Street. Y ahí aparece un montón de... La tuya, vos. No es como para estudiar. Sí, está bueno como. Era esto más bueno. Así como. Ah, como didáctico. Sí, todo didáctico. ¿Qué les pasó? ¿Por qué?
Profe, Mira, a ver, les voy a explicar una cosita. Mira, ¿puede venir un poquito? Ustedes que estábamos leyendo el paso a paso que envió, y aquí dice que usted tiene que mandar el archivo instalar vías.exe y el vías 3. A nosotros solamente nos llegó el vías 3.exe. Yo no tengo ningún archivo que se llame instalar vías.exe. no, estos son dos. Son dos. Solo nos llegó uno. Ese es vía instalar vía.exe. Solo nos llegó el vías 3.exe. Es que yo no puedo abrir mi drive porque como no tengo internet. Pero alguien que le compartí a algunos alumnos, le compartí el drive. Sí. Pueden revisar si ahí están. Hay una carpeta que se llamaba vías. Ya. Sí. 077. Ya. ¿Se ve ahí o no? 0. Para que me digan. 177. 409. 500. En la carpeta que pone el video salió